Bienvenidos al podcast de Derecho Internacional. Hoy vamos a abordar tres conceptos clave: el reconocimiento de estados y gobiernos, la sucesión de estados y el federalismo en el contexto internacional. Estos temas son de suma importancia para entender cómo funciona el derecho internacional en un mundo globalizado. Comencemos. El primer tema es muy interesante, que es el reconocimiento de estados y gobiernos. El reconocimiento es un acto fundamental en el derecho internacional, pero no es una obligación legal, sino una decisión política. Se refiere a la aceptación de la existencia de un nuevo Estado o gobierno por parte de otros Estados. Este acto tiene un impacto significativo en las relaciones internacionales, porque define un Estado o gobierno que será tratado como miembro de una comunidad internacional. El primer invitado en el caso de los Estados es el reconocimiento que puede ser de jure, que es el reconocimiento pleno y definitivo, o de facto, que es más provisional. El reconocimiento de un gobierno ocurre cuando otro Estado acepta la autoridad de un gobierno, aunque no necesariamente reconozca legitimidad interna. Obviamente eso es importante aclarar que el reconocimiento no está regido por ninguna norma obligatoria, ya que cada Estado decide cuándo y cómo reconocer a otro. Además, algunos factores políticos pueden influir en estas decisiones, como la situación interna de un país o la postura de potencias mundiales. El segundo tema es muy interesante también, ya que es la sucesión de Estados. Ahora hablaremos de esto, que es un concepto que entra en un juego cuando un Estado cambia de soberanía, se divide o se independiza. Es cuando los derechos y las obligaciones del Estado antecesor se transfieren a un nuevo Estado. El segundo invitado: existen varias formas de sucesión. En una sucesión total, el nuevo Estado asume todos los derechos y responsabilidades del Estado anterior. Por otro lado, es una sucesión parcial, ya que solo se asume una parte de estos derechos, como sucede cuando un Estado se divide, y luego está la sucesión en tratados, que regula cómo los acuerdos internacionales se mantienen o se modifican cuando ocurre una sucesión. Para regular estos procesos, el derecho internacional tiene tratados específicos, como la Convención de Viena sobre la sucesión de estados en tratados, que establece las reglas para la transferencia de obligaciones y derechos de un Estado a otro. El tercer tema, y por último, es el federalismo. Es un tema relevante en el derecho internacional. Un Estado federal es aquel que se organiza en diferentes entidades subnacionales, como provincias o estados, que tienen autonomía, pero el Estado central sigue siendo la única entidad que actúa en el ámbito internacional. Primer invitado: a nivel internacional, un Estado federal se reconoce como una sola unidad. Por ejemplo, Estados Unidos o Alemania tienen sus estructuras federales, pero solo el gobierno central tiene capacidad de firmar tratados o participar en organizaciones internacionales. Las entidades subnacionales no tienen nacionalidad jurídica internacional. El federalismo puede generar desafíos cuando hablamos de autodeterminación o sucesión. En algunos casos, las entidades federales que buscan separarse del Estado central pueden enfrentarse a la oposición de la comunidad internacional, que generalmente defiende la integridad territorial del Estado. En conclusión, para resumir, el reconocimiento de estados y gobiernos en un acto político que no está regulado de una obligación legal, pero tiene un gran impacto en las relaciones internacionales. La sucesión de los estados regula cómo los derechos y obligaciones se transfieren entre estados y se produce un cambio de soberanía. Y el federalismo, aunque se organiza en estructuras subnacionales autónomas, no otorga personalidad jurídica internacional a estas entidades. Es fascinante cómo estos conceptos se entrelazan y cómo el derecho internacional, aunque flexible, busca ofrecer marcos que permitan la resolución de disputas y garantizar la estabilidad global. Así concluimos nuestro episodio de hoy. Esperemos que este tema les haya aclarado cómo funcionan estas importantes instituciones en el ámbito internacional. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Si te ha gustado este podcast, suscríbete para más contenido sobre derecho internacional. Hasta pronto.